Es hermoso adorar a Dios, ¿no? Es hermoso soltar el corazón, despojarnos de las vergüenzas, de los miedos y expresarle lo que el Espíritu nos permite expresarle a Dios y nos dirige a expresarle a Dios. Amén. Yo creo en la alabanza y la adoración corporal también. Nuestro cuerpo también tiene que adorar al Señor, tiene que exaltarlo. Así que usted no se limite cuando esté en el culto de adoración al Señor. Si el Espíritu quiere que usted salte, se arrodille, se estire y se postre totalmente en el piso, hágalo, porque es Él, es el Espíritu, el que está expresando, el que está guiando. La adoración es espiritual, es en espíritu y en verdad. Debe ser espiritual, y para que sea espiritual tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y por la verdad de la palabra. Amén. Entonces, yo nunca voy a prohibir lo que el Espíritu quiera manifestar en cada uno y a través de cada uno para el Señor. Así que si en su momento usted está adorándola, alabando al Señor, quiere expresarlo corporalmente, hágalo. Hágalo, no reprima al Espíritu, no lo, no lo contriste, no lo apague, déjelo. Y usted simplemente entréguese al Señor. Amén. Amén. Nosotros somos una iglesia que le damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a la palabra, mis amados hermanos. Ahora vamos a disfrutar de la comida, vamos a disfrutar todos del pan de vida, vamos a comer de él, porque la palabra es Cristo. Amén. La palabra es Cristo y tiene que ser revelada en nuestro espíritu y en nuestro corazón en esta hora, y por eso vamos también a disponer nuestro corazón para ello. Pero busquemos, hermanos, Mateo capítulo 10. Hoy vamos a terminar con Mateo capítulo 10 y hoy vamos a terminar el primer tema de la serie, el costo de ser su discípulo. El primer tema de esa serie es asumiendo el llamado a seguirle, y hemos tenido 4 mensajes más un mensaje de introducción, 5 mensajes basados en el tema de asumir el llamado a seguirle, pero también hemos visto algunos aspectos del costo que tenemos que considerar, que vamos a tener que asumir también por ser discípulos de Jesús. Recuerde, hermano, que ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Ser discípulo es ser cristiano. Amén. Entonces, eso nunca lo olvidemos. Hoy el Señor nos va a hacer recordar, porque en realidad, para los que tenemos muchos años en la iglesia, para los que hemos leído repetidas veces los evangelios, y evidentemente lo vamos a seguir haciendo porque siempre vamos a aprender algo más de parte del Señor, los pasajes que Dios está tratando con nosotros son pasajes que los conocemos, mucha de esa enseñanza la conocemos, pero siempre vemos que es necesario recordar, es necesario que recordemos las enseñanzas, es necesario que recordemos lo que somos, es necesario que recordemos lo que debemos ser, cómo debemos ser a la luz de lo que somos, discípulos del Señor, cristianos, genuinos, verdaderos. Hermanos, no debemos aspirar a menos de eso. El discípulo de Jesús no debe aspirar menos de la realidad que Jesús ha hecho de cada uno de nosotros, hermanos. La obra de Cristo en la cruz es una obra muy preciosa, de inmensurable riqueza, hermanos. O sea, no podemos ver la obra de Jesús tan simple, tan sencilla, porque es profunda, es rica, es trascendental para nuestra vida. Su obra nos ha hecho trascender, hermanos, lo que naturalmente ninguno de nosotros hubiera podido hacer para trascender, que es ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ser trasladado de un reino opuesto al reino de Dios, que es el reino de las tinieblas, y llevado por medio del Señor Jesucristo al reino de Dios.
al reino eterno, al reino de la gloria, hermanos. Nosotros tenemos que recordar esa obra y verla como la mayor riqueza de nuestra vida. Amén. No hay nada que se pueda comparar en esta vida, ni el oro, ni la plata, ni lo más preciado de esta vida temporal se puede comparar a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Amén. Por eso nosotros no podemos aspirar, no debemos aspirar a vivir menos de esa realidad. Somos discípulos, somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos que vivir a la altura de esa realidad, no por debajo de esa realidad. Amén. Para que Cristo en nosotros se glorifique. Amén. Para que Él se glorifique. Comamos del pan de vida hoy, hermanos. Comer significa prestar atención a la palabra, buscar que el Espíritu nos dé el entendimiento y recibirla en el corazón para obedecerla. Amén. Ahí nos vamos a alimentar del pan de vida, que es Cristo, porque al obedecer la palabra, la vida de Cristo, mis amados hermanos, se va a comenzar a manifestar en nuestra vida. Y a esto me refiero también en cuanto a lo que no debemos esperar menos de ello. Debemos buscar que la vida de Cristo se esté manifestando en nosotros siempre, porque eso corresponde a sus verdaderos seguidores, a sus verdaderos discípulos. No seamos seguidores como la multitud. Nosotros, hermanos, no somos la multitud. Nosotros somos discípulos de Jesús. La multitud seguía a Cristo, lamentablemente, por el interés. Sus intereses cegaron sus ojos espirituales. Vieron a Cristo únicamente como un hacedor de milagros que podía causar beneficios al proveer para sus vidas. Pero no vieron a Cristo, no lo pudieron ver a Cristo como el Mesías, el Redentor, el Salvador. El que había venido para morir por ellos, para que ellos sean trasladados de la miseria a las riquezas inmensurables de la gracia de Dios. Amén. Y hermanos, en Él y en el reino de Él somos archimente bendecidos, megamente bendecidos. Queremos utilizar ya un poco las palabras de los jóvenes, ¿no? Somos grandemente bendecidos, mis amados hermanos. Ya estamos bendecidos y la palabra de Dios dice que estamos bendecidos juntamente con Cristo en los lugares celestiales con bendiciones espirituales. En algún momento les enseñaré a través de la carta a los Efesios todas las bendiciones espirituales con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo. Amén. Entonces, recibamos esta palabra en nuestro corazón. Mateo 10, 32 al 39. Dice así: por tanto, el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos. Recordemos que Él está discipulando a los primeros discípulos, los está preparando, los está capacitando, los está entrenando para que enfrenten todo lo que Jesús les estaba advirtiendo que iban a enfrentar. Lo mismo que Jesús estaba enfrentando en ese tiempo. Les dice a sus discípulos: ustedes también. Ustedes también. Si son mis discípulos, ustedes también. Amén. Por tanto, les dice el Señor: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sería justo? ¿Sería razonable lo que está diciendo el Señor aquí a los discípulos? Sí, ¿no es cierto? Queremos honra de parte del Señor, pero nosotros no lo queremos honrar muchas veces. Queremos que Dios nos honre delante del Padre, pero nosotros no lo queremos honrar a Él delante de los hombres. Y es contradictorio, ¿no? Es contradictorio que nosotros le exijamos al Señor que nos honre delante del Padre cuando nosotros no lo queremos honrar a Él delante de los hombres.
¿cierto? Es contradictorio para aquel que dice que realmente es un seguidor de Él, para aquel que dice que es un verdadero discípulo de Él. Y Jesús no miente. Jesús no es hombre para mentir, es Dios. Él nunca miente. Él nunca va a mentir. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Realmente que sí es justo y es bastante razonable, ¿no? Si tú quieres que Jesús te confiese delante del Padre en los cielos, tú tienes que confesarlo a Él delante de los hombres. Y ahorita vamos a meditar en ese aspecto. Porque aquí Jesús está hablando de las actitudes que los discípulos deben de tener para enfrentar lo que les vendría como grandes pruebas, persecuciones, oposiciones y sufrimientos. Además que estas son las actitudes que vamos a ver ahora en un momento, son las actitudes que, número uno, nos hacen verdaderos seguidores del Señor. Mostramos que realmente somos seguidores del Señor, porque nadie va a creer que le seguimos si nosotros caminamos opuesto a Él. Nadie nos va a creer. Y aquí no se trata, mis amados hermanos, de las palabras. Se trata de la vida espiritual que nosotros tenemos que manifestar para poner en evidencia que realmente le seguimos, que realmente lo confesamos. Amén. Entonces, dice el verso 34, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Suena razonable esto? Sí, ¿no? ¿No? Verso 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces pensamos que la idolatría está únicamente en relación a lo malo de este mundo. Pero también la idolatría puede tener sus raíces en los seres que amamos, en los seres por los cuales tenemos apego y cariño, ¿no? Y que muchas veces se constituyen como un freno para que nosotros avancemos en el reino de Dios, avancemos en ser discípulos de Jesús, avancemos en servirle al Señor y en testificar acerca de Cristo. Amén. Solo estoy soltando algunas verdades, todavía no las estamos meditando. Verso 38, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién sería digno de él entonces? El que toma su cruz y le sigue. Ok, en un momento lo explicamos, mi amada hermana. Pero les pregunto, ¿se le puede seguir sin tomar la cruz? No se puede seguir a Cristo sin tomar la cruz. También sería contradictorio dejar de tomar la cruz y decir que le sigo. Sería contradictorio dejar de tomar la cruz y decir soy cristiano. Ser discípulo de Jesús, ser cristiano, no es ir a la iglesia o no es ir a la reunión de la iglesia. Es parte, sí, pero no lo es totalmente. Ser cristiano tiene que ver con actitudes. Ser discípulo de Jesús tiene que ver con actitudes que yo tengo que demostrar, que yo tengo que tener y tengo que demostrar. Amén. Son
son los aspectos que deben formarse en mí como marcas de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor, de un verdadero cristiano. Hermanos, recordemos que ser cristiano es tener la vida y vivir la vida de Cristo. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Yo sé que lo sabemos, pero es necesario que nos lo recordemos. Yo lo recuerdo, yo lo tengo que recordar siempre también, no porque sea el pastor de la iglesia, no tenga que recordar estas verdades. Tengo que recordarlas también porque el hecho de que sea pastor no quiere decir que no me pueda desenfocar en algún momento en mi vida. No soy el perfecto en la iglesia, nunca lo seré, ¿no? Y jamás me pondré en la vitrina, como algunos, para que me vean como perfecto. Bueno, el día que ustedes me vean así, hermano, por favor me jalan las orejas. Se me acerca, se van. Exactamente, me jalan las orejas y se van. Pastor, o sea, pastor, ¿se baja la vitrina o nos vamos, no? O lo bajamos. Amén. Entonces yo les voy a decir, bajen, hermano. Amén. Sí, hermano, es que por eso, hermanos, ustedes tienen que orar por mí. Siempre. La mejor cobertura que un pastor tiene es la oración de sus mismas ovejas, de sus mismos hermanos, de su misma familia de la fe. Es la mejor cobertura que yo pueda tener espiritualmente y mi familia. Que ustedes oren por mí, oren por mis hijas, oren para que el Señor me ayude a tener más consagración a Él, oren para que mi esposa se consagre más a Él, oren para que mis hijas se consagren más a Él. Oren por mí, oren por mi familia. Es la mejor cobertura que ustedes me pueden dar. Es la evidencia de que ustedes me aman y es la evidencia de que ustedes me cuidan. De la misma manera que yo les cuido a ustedes con mis oraciones y con mi entrega al Señor por ustedes. Amén. Entonces, dice el Señor, el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Suena justo esto? ¿Razonable? Bueno, para nosotros sí, pero tal vez para otros no. Para otros en la iglesia tal vez ni siquiera lo consideren justo y razonable. No, ¿cómo voy a perder mi vida? Yo, imposible. No, ustedes saben lo que me ha costado forjar mi vida. Ustedes saben lo que me ha costado alcanzar lo que he alcanzado, como para tener que perderlo todo. No, déjenme tranquilo, yo acá todos los domingos sentado en la iglesia, véanme los domingos nomás, pero yo durante la semana necesito cuidar todo lo que he logrado durante tanto tiempo y mi esfuerzo, y sacan pecho, ¿no?, de la profesión, de la inteligencia y las habilidades que tienen. No. Yo creo que un discípulo tal vez pueda estar distorsionado de alguna manera o tener una percepción equivocada tal vez al comienzo de su vida en el Señor, porque es un recién nacido, es un nuevo en la fe. Pero a medida que va avanzando en su crecimiento y en su conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, un verdadero discípulo no creo que cuide su vida en el sentido de lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Tenemos que meditarlo en un momento. Padre, esta es tu palabra, Señor, y aquí están nuestras vidas. Haz con tu palabra en nuestras vidas lo que tú consideres, Señor. Forma nuestros corazones, renueva nuestros pensamientos, transforma nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Sea tu espíritu el que nos hable, sea tu espíritu el que fluya, sea tu espíritu el que nos dé la revelación en el espíritu, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría espiritual. Queremos conocerte más, queremos conocer más de lo que esperas de nosotros como discípulos y cristianos, Señor, porque queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, sé tú
el predicador y el maestro en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos en la serie El costo de ser su discípulo. El tema, asumiendo el llamado a seguirle. Terminamos hoy con esta parte de Mateo 10, 32 al 39, ese tema. La próxima semana me parece que el enfoque del Señor va a estar en lo que significa ser discípulo de Jesús. Aquí estamos viendo cómo tenemos que asumir, lo que tenemos que hacer para asumir el llamado y lo que vamos a enfrentar por asumir ese llamado. Amén. Hermanos, mucho de estas verdades nosotros ya lo hemos experimentado en nuestros primeros años de la fe, pero eso no quiere decir que no pueda seguir sucediendo más adelante en nuestra vida. Porque enfrentaremos otro tipo de persecuciones, otro tipo de oposición, ¿no? Y más aún lo que viene del enemigo. Y lo que viene del enemigo ante un recién nacido es diferente a lo que viene del enemigo a uno que ya caminó y maduró y está madurando en el Señor. Amén. Entonces, puedo decir, bajo esa realidad, que lo que enfrentemos muchos de nosotros en madurez espiritual va a ser mayor de lo que enfrentamos tal vez en otro momento, en otro tiempo de nuestra vida de fe al inicio, de nuestra vida de fe. Amén. Entonces, tenemos que considerar esto como una continuidad de la preparación de Dios para nuestra vida, porque no ha terminado Dios de capacitarnos y de entrenarnos. Él lo va a seguir haciendo hasta que Él nos lleve con Él. Amén. Entonces tenemos que aceptar esta realidad. Entonces, recordemos que estamos en este tema de asumir el llamado a seguirle, ¿no? Un poquito recordando lo que hemos visto ya de Mateo 10 en los mensajes anteriores. Por ejemplo, hemos visto que sus discípulos le siguen y le sirven como pescadores de hombres. Si yo no estoy en la función por la cual he sido llamado a seguirle, como discípulo, como cristiano, y no estoy en la función, no estoy en el servicio, en la encomienda que Él le da a los discípulos de pescar hombres, entonces también sería contradictorio decir que yo le sigo, que yo soy su discípulo, porque el discípulo de Cristo en la Biblia siempre estaba pescando hombres. Libro de los Hechos. Es el libro donde podemos ver el cumplimiento de todo lo que Jesús les dijo que iban a hacer y lo que les iba a suceder por causa de seguirle. Y lo podemos ver también en las demás cartas del Nuevo Testamento. Amén. Y pues lo podemos ver en los evangelios, en la propia vida de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros le seguimos, tenemos que estar en los asuntos del reino de Dios. Pescar hombres, hermanos. Testificar a los hombres el evangelio, testificar nuestro testimonio de vida, testificar lo que Dios está haciendo en nosotros. Hermanos, esa es la forma en la que uno puede empezar a testificar el evangelio, ¿no? Abriendo camino al testimonio, abriendo camino a la predicación o al testimonio del evangelio, es el testimonio de tu vida. ¿Cómo conociste al Señor? Compartir cómo conociste al Señor, cómo llegó el Señor a tu vida en el tiempo y en las circunstancias, ¿no? De cómo llegó Dios a tu vida, es algo que puede impactar el corazón de cualquier ser humano, hermanos. De cualquier ser humano que realmente esté necesitando de Dios. Porque hay muchos seres humanos que tienen el corazón bien cerrado y tal vez ellos no sean impactados, pero hay gente que sí se va a impactar por el testimonio, tu testimonio. A mí me encanta preguntarle a alguien cuando lo conozco y me dice si soy cristiano, y le digo, ¿y cómo conociste al Señor? Me gusta escuchar ese testimonio porque me causa una maravilla ver cómo Dios llegó a la vida de esa persona, cómo Dios lo que hizo para llegar a la vida de persona y rescatarla. Porque cada uno tiene un testimonio diferente. Y en ese testimonio diferente nosotros podemos ver la multiforme gracia de salvación de parte de Dios. Amén.
Testifique. Si es discípulo, testifique. Pesque hombres. Bueno, hombres pesquen a hombres, mujeres pesquen a mujeres. ¿No? Entiéndanme bien eso, por favor. ¿No? Ah, pero no quiere decir de que un hombre no le pueda testificar a una mujer. Lo puede hacer, pero no la disipule. Deje que otra mujer la disipule. Una mujer puede testificar a un hombre, testifíquele a un hombre, pero no lo disipule. Deje que un hombre lo disipule. Amén. ¿Por qué? Porque la tarea la hacemos en conjunto, corporalmente, como cuerpo. No es que uno solo va a discipular, uno solo va a testificar y el pastor lo va a hacer todo, no. Nosotros obramos corporalmente, Dios hace la obra por medio del cuerpo y ustedes son miembros del cuerpo. Amén. 2, les advierte que van a enfrentar la persecución civil, religiosa, política, social y familiar. Hemos visto eso. Estoy recordando un poco porque quiero conectar con lo que viene. También hemos visto que el discípulo, por estar relacionado con Jesús, va a padecer y sufrir lo mismo que Jesús padeció y sufrió. No esperes menos ni más de eso, hermano. Vas a padecer y sufrir. De una u otra manera, en algunos momentos de nuestra vida, vamos a padecer o sufrir como Él también padeció y sufrió. Amén. Hermano Sergio, vas a sufrir por causa de seguirle. Tú ya tienes que esperar eso. Y como tú ya estás advertido y esperas eso, no debería ya de afectarte. No debería de afectarnos, sino debería más bien a desafiarnos a ser más osados, más atrevidos para testificar el Evangelio, para testificar nuestro testimonio, para que Él sea conocido, para que Él sea reconocido por medio de lo que testifiquemos de Él. Amén. Nos debe más bien desafiar a eso, no achicarnos. Nunca te achiques, hermano y hermana. Nunca te dejes achicar por el enemigo. El que tiene que achicarse es el enemigo, no nosotros. Amén. Él tiene que estar debajo de nuestros pies, no nosotros debajo de él. Entonces el que tiene que achicarse es él, no tú ni yo, no los discípulos del Señor Jesús. Les enseñó y les dio promesas de ayuda por medio del Espíritu Santo. Les dijo que se les daría lo que deberían de hablar, se les daría guía, dirección. También los instruyó a los discípulos a no temer a los hombres y les enseñó a temer a Dios, y también les enseñó a confiar en Dios en medio de la persecución. Todo eso está dentro del capítulo 10 que ya lo hemos visto. En otras palabras, el Señor le dice, miren, por seguirme, por tener relación conmigo, por estar relacionados conmigo, por estar identificados conmigo, por asumir el llevar mi vida en sus vidas, van a pagar el costo. Van a padecer y van a sufrir. Amén. Pero sintámonos dignos de ese padecimiento y de ese sufrimiento porque nos hace igual a nuestro Maestro y Rey Jesús. Amén. Nos debemos sentir honrados y privilegiados. Y esto nos debe de llevar a seguir predicando de Él. No calles. No callemos. No callemos. Los discípulos no tienen que callar. Los discípulos no tienen que guardar el tesoro que ha sido puesto en ellos. Exactamente. El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad de tener que testificar de Él. Y esa necesidad la produce el Espíritu Santo. Pero si tú no obedeces a esa necesidad, tenemos que decirlo con las palabras que son: pecamos contra el Señor. Porque es desobedecer. Es desobedecer al Señor. Entonces, ahora en el pasaje de Mateo 10, 32 al 40, al leerlo y al haber observado algunas cosas, vemos que Jesús sigue enseñando a sus primeros discípulos respecto al costo que implica asumir el llamado a seguirle. Él no cambia el tenor del asunto aquí. Él sigue enseñándoles acerca del costo que implica asumir el llamado a seguirle.
pero también les enseña un aspecto que los discípulos deben asumir para seguirlo y servirle. Veamos primero lo que ellos debían asumir para seguirlo y servirle como pescadores de hombres. Y lo que Jesús les está enseñando aquí es acerca de que los discípulos de Él siempre tienen que priorizar a Jesús. Siempre tienen que priorizar a Jesús. Amén. Jesús les está enseñando eso. No me van a seguir si no priorizan en mí. No van a poder seguirme si no priorizan en Jesús, si no priorizan en su Maestro, si no priorizan en su Señor, en su Salvador. Si no priorizan en Él, no lo van a seguir y tampoco van a testificar de Él a nadie. Y este es el gran problema en la mayoría de la iglesia, que no sabe priorizar en Él. No prioriza en Él. Si haríamos, o si el Señor Jesús se presentaría a su iglesia y le pediría un reporte de sus prioridades, creo que, no sé, hermanos, no quisiera poner un porcentaje, pero creo que la mayoría en la lista que hiciera, Jesús tal vez ni aparezca en esa lista. O tal vez aparece al final. Y aquí hay una de las razones por la cual muchos no le están siguiendo y no están testificando. Porque no están priorizando en Jesús. Sus prioridades son otras. Y es contradictorio, ¿no? Siempre lo he dicho, pedirle a Dios que se involucre y que se preocupe de mis intereses personales, familiares, económicos, laborales, empresariales, lo que quieras. Es contradictorio pedirle a Él que se interese en mis intereses y yo no interesarme en los intereses de Él primero. Es contradictorio para alguien que dice ser su discípulo, para alguien que dice ser cristiano, que lo sigue, que lo ama, que está agradecido por lo que ha hecho en su vida. Pero es que, hermanos, la mejor forma de mostrar nuestro agradecimiento a su grande amor y a su obra de salvación por nosotros, y a su rescate por nosotros, y a su redención por nosotros, es tener interés en los intereses de Él. ¿Cuál es el primer interés de Dios? ¿Cuál es el primer interés de Jesús en su reino? ¿Saben cuál es? Muy bien. Y para ello hay que rescatar lo que se ha perdido. El mayor interés de Dios es rescatar a todos que ha creado a su imagen y semejanza, para que lo sigan y le sirvan y lo glorifiquen y lo adoren y perdure todo ello en la eternidad con Él. Amén. Esa es la prioridad de Dios. Y esa debe ser la prioridad tuya y mía, hermanos. Rescatar lo que se ha perdido, pero no vamos a estar en esa función y en esa realidad si no le seguimos priorizándolo a Él en nuestra vida. Amén. En el discipulado de Jesús, aquí, en la porción que hemos leído del 32 al 39, esa es la enseñanza respecto a quién es la prioridad para el discípulo que asume seguirle y servirle. Es Jesucristo. Entonces yo te pregunto, con todo el amor del Señor en mi corazón, porque yo también me lo pregunto a mí y me lo he preguntado a mí si realmente Él está siendo mi prioridad. Porque aún el ministerio podría ser la prioridad de un pastor y no Jesús en su vida. Yo también tengo que cuidarme de que el ministerio y el servicio que me apasiona por el Señor se convierta en mi prioridad
y Cristo deje de ser mi prioridad. Porque el día que eso suceda, yo ya fui ya. El ministerio no será espiritual. Amén. No será espiritual. Y como dice el hermano César, Serapio, ¿no? Chao todos. Amén. Por eso, hermanos, oren por mí. Santo Dios, yo me lleno de temor, hermano, porque soy un ser humano, yo me reconozco. Todavía lucho con mis debilidades, todavía lucho con mis imperfecciones. Tengo mis propias luchas con la carne, al igual que ustedes. Y tengo que cuidarme, al igual que ustedes, de las debilidades que en algún momento me pudieron hacer caer. Cuidarme, como también ustedes se tienen que cuidar. Lo único ya les he enseñado que nos diferencia a ustedes de mí, a mí de ustedes, es la posición y la función en el cuerpo de Cristo. Pero igual que ustedes, sigo siendo un discípulo, sigo siendo un hombre imperfecto, un discípulo que tiene que seguir dependiendo y buscando al Señor para que lo siga cambiando y transformando como ustedes también lo hacen. Amén. Hay pocos pastores, ministros que caminan en esa realidad. Hoy en día la mayoría está vitrina, ¿no? Son modelos adelante, modelos, pero modelos de figura, ¿no? Están preocupados por cómo se ven y lo que tienen que impactar de su personalidad para que la gente no los deje de seguir. Pero es increíble, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue a esas personas y son pocos los que siguen a los verdaderos. Pero es que en eso se puede ver quiénes realmente somos los verdaderos como cuerpo y quiénes son el falso cuerpo de Cristo. Multitud no significa que todo esté bien ahí. Amén. Fidelidad, amor, entrega. Eso es lo que nos va a identificar como cuerpo, como discípulos del Señor. Entonces, priorizando a Jesús, ¿no? Para el discípulo que asume seguirlo y servirle, Jesucristo tiene que ser prioridad en su vida. Tiene que ser prioridad en su vida. Asumir el llamado a seguirle implica que el discípulo siempre debe tener como prioridad a Jesucristo. ¿Es tu prioridad Jesucristo? ¿Es tu prioridad Jesucristo? Pregúntate a ti mismo, ¿Jesucristo es mi prioridad realmente? Ahora, si no puedes responder a ti mismo, lo que les voy a pedir nos puede ayudar mucho. Pregúntele el esposo a la esposa al esposo, los hijos a los papás a los hijos. ¿Jesús es mi prioridad? Qué miedo, ¿no? Porque en realidad el esposo o la esposa va a decir la verdad. Yo me puedo engañar, ¿no? O sea, preguntarle a mi esposa si mi prioridad es Jesús, me da miedo. ¿No? Pero sí, ¿no? Me da miedo, ¿no? Porque, o de preguntarle a mis hijas, ¿no? Me da miedo. Me da miedo en el buen sentido, o sea, tampoco le estoy diciendo que mi vida esté completamente mal, pues no. No, pero sé que me van a decir lo que yo tal vez no quiero reconocer y ver, ¿no? Pero para eso estamos, de eso se trata. Claro, ¿ok? Por supuesto que no somos perfectos, pero es bueno, ¿no? Es bueno eso porque nos ayuda a tener que realmente asumir lo que todavía necesito rendir al Señor, ¿no? Y tener que corregir, pues si no están viendo a Jesús como prioridad en mi vida, entonces tengo que corregir y ver, ordenar, ¿no? Que está mal para poder evidenciarlo eso, ¿no? ¿Ok?
Entonces, si el discípulo no tiene a Jesús como su prioridad, el discípulo no va a seguirlo como su discípulo y tampoco servirá a Jesús como pescador de hombres. Si no es su prioridad, pues no es su interés. Prioridad significa que me interesa y que me es importante y es lo primero en mi vida, empezando por ahí. Es superior y lo primero. Si para nuestra vida Jesús no es superior y lo primero, olvidémonos, hermanos, nos vamos a pasar la vida reuniéndonos, pero no lo vamos a seguir y tampoco le vamos a servir. Amén. ¿Se entiende? Entonces, si quiere seguir, pero a nosotros, no al Señor, nos quiere comer Elvis, ¿no? Bien, entonces, ¿es contradictorio decir que soy su seguidor, que sigo a mi Señor Jesucristo y nunca priorizar en Él? ¿No? Es contradictorio. Ahora, esa contradicción se ve mucho en la gente de la iglesia. Tenemos que decirlo. Bueno, no estoy hablando de la iglesia en general, no hablando propiamente de nosotros, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, sí tenemos que cuidarnos de que nuestra realidad sea que realmente Cristo sea nuestra prioridad y que la gente lo reconozca y lo vea para que crea que realmente somos cristianos, ¿no? Y que a través de nuestro servicio también vean esa prioridad en nuestra vida, que es Jesús. Que es Jesús. Entonces, cuando eso es realidad en nuestra vida, en nuestro servicio, hablando de nuestro servicio, no vamos a tener problema de la sujeción de los hermanos a nuestro servicio, a nuestra administración, que el Señor va a hacer por medio de nosotros a ellos. Se van a sujetar, se van a someter, se van a dejar ministrar, van a querer seguir siendo ministrados, porque esa es una evidencia de sujeción, que la oveja o el hermano en Cristo permite que le sigas ministrando o que le sigas ministrando. Amén. Es porque está reconociendo tu autoridad, es porque está reconociendo que Dios está usando tu vida. ¿Se entiende? Ok. Entonces, para que el discípulo tenga a Jesucristo como prioridad, el discípulo debe tener un compromiso radical con Jesús. Tiene que tener un compromiso radical. Tenemos que tener un compromiso radical con el Señor Jesús. ¿Qué tipo de compromiso radical con el Señor Jesús? Hermanos, tener que renunciar y sacrificar. Compromiso radical implica sacrificio, implica renuncia, implica tener que vivir la nueva vida que Cristo te ha dado. Eso es compromiso radical. Hoy en día no se habla de un cristianismo radical, hoy se habla de un cristianismo light, bien natural, bien carnal, ¿no? No seas tan radical. Pero si todo lo que Jesús enseñó era radical. Así es. ¿No? Era radical, es radical, no ha dejado de ser radical. La vida de los discípulos no ha dejado de ser radical y no va a dejar de ser radical porque así lo ha enseñado el Señor y así lo ha establecido y así va a ser hasta que el Señor venga por la iglesia. Radical, abandonar lo que tengamos que abandonar de la vieja vida ya. Ay, no, que todavía me gusta esto. No, ya, radical significa cortar, corto de raíz esto. Ya no me corresponde, ya no me pertenece. Tengo una nueva vida en Cristo, nueva criatura soy, las cosas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas y todo lo viejo ya fue, ya pasó, ya quedó en el pasado, ya no es parte de mí. Soy un nuevo hombre, una nueva humanidad en Cristo. Radical, hermano. Tenemos que vivir una vida radical. La vida que Dios nos ha dado. Compromiso a servirle testificando el evangelio a otros. Compromiso a no regresar a la vida anterior.
Y los primeros discípulos, hermanos, abandonaron todo para priorizar en Cristo. Los primeros, Andrés, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, fueron los primeros que hemos visto en Mateo, ¿cierto? Abandonaron todo, ¿no? Pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, también, ¿no? El de Leví, cuando fue llamado por Jesús a seguirle como discípulo y para que sea pescador de hombres, para que le sirva al Señor como pescador de hombres. ¿Cuál fue el compromiso radical de Leví, de Mateo, el que escribe este evangelio? Exactamente, ¿no? Dice Mateo 9:9, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí, o sea, sígueme, Mateo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Renunció, literalmente, radicalmente renunció a su vida anterior, renunció a su estabilidad económica. ¿Ustedes saben lo que le generaba económicamente al publicano Mateo? El estatus social que tenía por la capacidad económica que generaba. Exactamente. Exactamente. ¿Te das cuenta? Pero él renunció radicalmente, ¿no? Renunció a su vida anterior, renunció a su estabilidad económica, renunció a su estatus social. ¿Por qué? Porque priorizó en aquel que iba a dar su vida y le estaba diciendo, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy tu Mesías. Sígueme, Mateo. Y Mateo lo dejó todo. ¿Estás dispuesto y dispuesta a dejarlo todo? Tu comodidad, tu estatus, tu vida anterior. Aleluya. No es fácil. No es fácil. Aquel que no lo hace al principio, se lo demanda en el tiempo. Nos lleva a renunciar a cada momento. Amén. Correcto. Ahora miren, para priorizar a Jesús debemos tener un compromiso total que implique renuncias, sacrificios, vivir la vida nueva que los discípulos hemos recibido de parte de Jesús. Eso es radical. Eso es radical. Abandonar la comodidad si es posible. Eso es radical, ¿no? Hay gente, por ejemplo, conozco en otro, estuve en Estados Unidos un tiempo, unos meses, participando de una iglesia en ese tiempo, pero había gente que no quería abrir su casa para grupos pequeños en hogares. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a que se desgaste el sillón o se malogre una silla, porque bueno, pues a veces hay gente que no cuida y bueno, no. Pero no estaban dispuestos a renunciar a eso, a ceder ¿Se dan cuenta? Hermanos, aquí está la casa para el Señor, para que nos reunamos todo el tiempo que Él quiera tenernos todavía aquí. Vienen los niños, de repente los niños son bravos, rayan aquí, rayan acá. Ya. Bueno, hay que corregirlos, sí hay que corregirlos, hay que educarlos, pero es parte. Yo digo, al final, lo que yo renuncie, yo voy a recibir 100 veces más. Entonces, después tendré muebles nuevos, sillas nuevas, casa nueva, no lo sé, hermanos, pero Dios bendice. Si tú inviertes en Él, si tú estás dispuesto a renunciar a lo tuyo para hacer lo que Él quiere y darle lo que Él quiere, Él después te va a recompensar. Según el llamado que cada uno reciba. Correcto. Correcto. Amén. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo priorizan a Jesús sus discípulos? Aquí viene lo bueno, ¿no? Porque el verso 32 y 33, miren lo que dice, recordando la lectura, dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos,
Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Número 1, ¿cómo priorizar a Jesús? ¿Cómo los discípulos priorizamos a Jesús? Número 1, el discípulo confiesa a Jesús delante de los hombres. Eso es priorizar a Jesús. Eso es que Jesús sea el primero. Que tú y yo lo confesemos delante de los hombres. Ahora miren, la palabra confesar significa declarar y reconocer, no solo declarar, sino también reconocer. ¿Y qué tiene que declarar o qué tiene que confesar o declarar y reconocer de Jesús el discípulo? Número 1, que es su Salvador. Pero no solamente digo que Él es mi Salvador, sino también tengo que reconocer que Él es mi Salvador. Y el reconocimiento ya tiene que ver con mi vida. Con mi vida. Con tu vida. Amén. ¿De qué otra manera crees que Cristo se va a manifestar en ti? Si tú no lo reconoces, Él no se va a manifestar. Él no se manifiesta en nadie que no le reconozca primero. Él no se va a manifestar en nadie que no lo confiese primero. Y la confesión, el Señor le dice a los discípulos, tiene que ser una confesión pública, no secreta. Sí, hermano. A pesar de que tienen años en la iglesia, nunca se muestran. Nunca se muestran. A pesar de que tienen años. Pero esa gente ya no es todo el que me confiesa, es cualquiera que me niegue. Porque no existe tal cristianismo secreto. Aunque al inicio la persona, por ser infante espiritual, va a tener esa tendencia de esconder por la vergüenza, por la inmadurez espiritual, por el desconocimiento de la palabra, recién está empezando a conocer al Señor, está en sus primeras experiencias, entonces nos ha pasado a todos. Pero el cristianismo secreto permanente, no, eso ya no es. Ya no es. No existe eso en la Biblia. Entonces ahí entra el cualquiera que me niegue delante de los hombres. Eso sí está, pero que yo ahí estaba estudiando y decía, Señor, qué miedo. Pero mira, confesar a Jesús significa afirmar plena identificación con Él. ¿Ok? Y este tipo de confesión debe ser oral y acompañada de una vida que realmente muestre, evidencie lo que está confesando de Jesús. Si Él es mi Salvador, mi vida tiene que ser una vida que muestre la salvación. Si Él es el Señor, si yo confieso que Él es mi Señor, entonces mi vida tiene que evidenciar que está bajo el señorío de Cristo. Si yo confieso que Él es mi Maestro, mi vida tiene que estar ajustada y viviendo a la luz de sus enseñanzas. Si yo confieso delante de los hombres que Él es mi Redentor, entonces mi vida tiene que mostrar que Él realmente es mi Redentor. ¿Se entiende? Entonces lo que Jesús estaba diciéndoles aquí a los discípulos, que todo el que lo reconozca, lo confiese, lo declare, y por medio de su vida, dice el Señor, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Amén. Ahora miren, es una confesión pública, hermanos, no privada. No existe el cristianismo secreto. Cada discípulo, cada cristiano debe manifestar en su vida la evidencia suficiente de que Jesús está en él y que lo sigue a él. Amén. Ahora, no nos alcanza que solo testifiquemos. Muchos testifican, pero su vida está lejos de reconocerlo a Él. No funciona. Dios no nos va a respaldar en ese testimonio. Dios no va a obrar
en ese testimonio. Amén. Ahora miren lo que dijo Spurgeon, encontré esto. Lo que Cristo, cuando él estuvo en algún momento enseñando, predicando estos textos que estamos viendo nosotros, Spurgeon dice, lo que Cristo es para ti en la tierra, es lo que serás para Cristo en el cielo. Amén. Repetiré esa verdad, dice Spurgeon. Lo que Jesucristo sea para ti en la tierra, tú serás para Él en el día del juicio. Si Él es querido y preciado para ti, tú serás querido y preciado para Él. Si tú piensas todo de Él, Él pensará todo de ti. ¿Se entiende? Es otra realidad. Pero miren, en contraste, Jesús habla del que lo niega delante de los hombres. Y evidentemente no es un discípulo, no es un cristiano el que lo niega. O sea, el que tiene una vida habitual de negación. Porque la palabra está mostrándonos que el discípulo lo va a confesar. Tal vez no al comienzo, pero a medida que va creciendo y madurando, lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Tal vez en un momento, por algún error, lo deje de hacer, pero no se queda, no se mantiene en ello. No es un hábito, no se va a formar un hábito en él, pero en el que no es, sí lo va a negar todo el tiempo. Va a ser su vida habitual, lo va a negar, no va a querer reconocer su señorío, no va a querer reconocerlo como Salvador, se va a rehusar a reconocer los derechos que Cristo quiere tener y debe tener sobre su vida. O sea, lo va a negar, no lo va a reconocer y su vida lo va a manifestar. Su vida lo va a manifestar, su vida va a manifestar el rechazo a la autoridad, el rechazo a la palabra, ¿no? Y va a ser una falta de reconocimiento permanente. No pasó nada. He visto personas que inmediatamente en el nuevo, o sea, vieron la realidad y a predicar de frente. Y poco a poco. Claro. En el tiempo se ha ido dando eso también. Claro, es que cada uno va a responder de una manera diferente. Hay una tendencia en las iglesias de no hacer ya la oración externa. Obviamente no nos garantiza que una persona haya nacido de nuevo, pero que sí es un inicio. La oración entrega para no bien, es como la presentación del hombre. Claro, la palabra dice que si confesamos con nuestra boca, o sea, tiene que haber una confesión oral. Hay algunas iglesias que ya están obviando la oración entrega y de frente están viendo al discipulado. No, hay que llevarlo a la persona a confesar lo que está creyendo en su corazón, porque la confesión frente al testigo es la que el Señor va a respaldar. Claro, ahora, lo que sí tenemos que decir es que la confesión únicamente no es evidencia de salvación. La evidencia tenemos que verla en el fruto del verdadero arrepentimiento, en la persona que ha hecho la confesión. Por eso el discipulado es importante, porque ahí vamos a confirmar. Y no bautizar todavía un muerto que no ha nacido. Amén. Correcto. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Hermano, negar a Jesús es algo muy serio. Y estos que Jesús dice que en aquel día le van a decir Señor, Señor, Jesús es la gente que Jesús dice, no los conozco y no van a poder entrar al cielo porque nunca me reconocieron. Sus vidas nunca me reconocieron. Me llamaron Señor de la boca, pero no me reconocieron como Señor en su corazón.
¿Se entiende? Entonces no se trata de lo que yo confieso únicamente, sino de lo que yo vivo, de lo que yo estoy confesando de Él. Amén. Entonces, es contradictorio decir que somos discípulos, que somos cristianos, y con nuestra vida negarlo totalmente. Y con nuestra vida negarlo totalmente. Segundo, ¿cómo priorizar como discípulos? El discípulo prioriza en su amor a Jesús. Miren el verso 37. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Miren, escuchen bien esto, que el Señor le está enseñando a los discípulos. Miren, el Señor les está enseñando porque sabía que muchos discípulos iban a ser estorbados en su fidelidad al Señor por causa de sus relaciones y apegos con sus familiares. Y esto también sucede hoy en día. No es excepción, es realidad. Exacto. El Señor no está en contra que sus discípulos tengan amor por sus familiares, ojo, y que tengan lazos familiares sólidos, estables. No está en contra de eso. Está bien que tengan afecto por sus familiares, está bien que un padre tenga afecto por sus hijos por sus padres, el esposo por la esposa, viceversa, y la nuera a la suegra, o el yerno al suegro, y el suegro al yerno, y la suegra a la nuera. ¿Ok? Está bien que tengamos afectos por nuestros familiares, pero nuestro amor por ellos no debe estar por encima de nuestro amor a Jesús. No puedo priorizar en Jesús si primero no amo a Jesús y pongo mi amor a Jesús por encima de mi amor a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres, a mis tíos, etc. El ejemplo lo tenemos de Abraham. El Señor le dijo, Abraham, a tu único hijo al que amas, quiero que lo ofrezcas en sacrificio para que me adores. Y Abraham priorizó en su amor a Dios, confiando, aunque Dios le quitara la vida en ese sacrificio, Dios lo iba a resucitar porque iba a cumplir su promesa y su propósito. Entonces, miren, hermanos, el amor por Jesús debe estar por encima del amor por nuestros familiares. Nuestro amor a Jesús es primero. Y el Señor dice, si un padre ama más a sus hijos y por amar más a sus hijos no me sigue y no me sirve, porque no pone su amor por mí por encima de su amor a sus hijos, el Señor dice, tú no vas a ser digno de mí. Tú no vas a poder ser considerado por mí como mi discípulo. Y saben que eso es muy grave, hermanos, porque Elí amó más a sus hijos que a Dios. Y miren cómo terminó Elí y sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les parece eso? Entonces hay algo bonito que puede considerar que como Cristo, nosotros, nuestro amor ya no es el que se manifiesta, sino el amor de Cristo. No vamos a poder amar a nuestro familia como Cristo nos amó, si no está Él en nosotros en primer lugar, obviamente. Sí. Pero el que es discípulo va a priorizar en su amor a Jesús. Y va a poner su amor de Jesús por encima del amor a sus familias o a sus familiares. ¿Se entiende? Entonces aquí no vale, ay, mi esposo se enfermó de la gripe, ya no voy a la iglesia. Disculpen, mis amados hermanos, pero eso sería amar más al esposo o a la esposa que amar a Jesús. Sí, hay enfermedades que requieren de mi atención y de mi presencia, pero también hay enfermedades que no requieren de mi atención y presencia para yo no dejar de priorizar en el Señor. Y el Señor no se va a molestar si yo priorizo
en una urgencia, no se va a molestar por ello, porque también tengo que soltar amor y misericordia. Pero si no es una urgencia y no priorizo en él, ahí sí no voy a ser digno de él. Quiero poner un ejemplo para que entendamos lo serio y profundo que es tener compromiso con él. Amén. El discípulo toma su cruz y sigue en pos de Jesús. Verso 38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí la cruz no tiene que ver con la crucifixión de Jesús. No tiene nada que ver con la crucifixión de Jesús. La obra de Jesús sustitutoria no necesita complemento ni ayuda de nadie. Él es la ofrenda única y suficiente para nuestra salvación. Amén. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir, a ser humillado, a ser ofendido, a estar dispuesto a ser ser afrentado o insultado, ¿no? Y significa también afrontar todo lo que sea necesario por Jesús y su causa. Pero también significa muerte, porque en la cruz moría la gente, no vivía. ¿Muerte a qué entonces? A mí mismo. Muerte a mí mismo. Pero de eso voy a hablar en el siguiente mensaje. Amén. Pero ahora quiero dejarles esto, que el discípulo toma su cruz y si, pues, no se le puede seguir si no tomas tu cruz. Si no estás dispuesto a pasarlo todo lo que él pasó, humillación, insulto, desprecio, maltrato, sufrimiento, difamación, vituperio, hermano, no vamos a seguirle. Y el Señor le dice a los discípulos: tienen que tomar su cruz como yo la tomé. Es decir, tienen que enfrentarlo todo como yo lo enfrenté y tienen que estar dispuestos a enfrentarlo y asumirlo como yo lo asumí y lo enfrenté. Y esa es la valla que el Señor le pone a los discípulos. Pero sí podemos estar en esa altura, hermanos. Porque Él está en nosotros y su espíritu y la palabra. No, solo no. Por eso tenemos que priorizar en Él. Amén. El discípulo debe estar dispuesto a perder su vida por causa de Jesús. Verso 39. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos, hallar su vida se refiere a buscar la seguridad, el confort, el éxito personal o la realización egoísta en esta vida. Hallar su vida o haber conseguido su vida significa esto, o sea, haberte realizado, haber tenido éxito, haber forjado, haber levantado, ¿no? Y haber formado a través de todo eso que es temporal, seguridad. Saben que ustedes, hay mucha gente en la iglesia que se siente seguro por lo que tiene, pero si les quitan todo lo que tienen, se les mueve todo el piso y se desvanecen, se afligen, se deprimen y desfallecen, ¿no? Hallar la vida significa eso, significa las personas que han alcanzado todo esto frente a la perspectiva de los sufrimientos físicos y la muerte, van a preferir negar a Jesús. O sea, no, todo esto me ha costado y no estoy dispuesto a perderlo, por lo tanto, tampoco voy a tener problema de negarlo. Pero es que esto, hermano, no es de los discípulos. Pero el Señor les está enseñando de que si alguno consiguió la vida, halló la vida, o sea, a través de lo que esto significa, el Señor le dice: no me va a poder seguir. Pero si ustedes, que son mis discípulos, están dispuestos a perder su vida por causa de mí, entonces sí me van a seguir. Y perder la vida por causa de Jesús implica justo eso, renunciar a todo lo que pude haber formado. El apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura. Todo lo considero y lo tengo por basura. O sea, él realmente perdió toda su vida por causa de Jesús, por causa del Evangelio, y fue uno de los más importantes. Mira,
es el que más se escribe en el Nuevo Testamento. Significa incluso enfrentar sufrimiento, rechazo, sacrificio. Amén. En ese sentido, es que nosotros como discípulos tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida. ¿Se entiende? O sea, si Dios te llama y te dice, quiero que hagas algo, y eso tiene que ser prioridad ante algo que tú quieres buscar y que estás buscando y que tienes posibilidad de alcanzarlo para tener una estabilidad y una mejor comodidad en la vida, tienes que renunciar a ello. Tienes que morir a ello. Pero es que, mis hermanos, les digo algo que el Señor me habló cuando yo recién empezaba en el ministerio. Yo sabía que tenía que vivir contento y ser fiel en mi servicio al Señor en el ministerio, con lo poco o lo mucho que el Señor me pudiera dar. Y el Señor me habló y me dijo esa vez, y me dijo, tú no te preocupes por la educación de tus hijas, por las pensiones del colegio, por las loncheras, no te preocupes por la salud de ellas. Nunca pagué un seguro en el colegio, un seguro médico en el colegio, porque confié en lo que Dios me había hablado. ¿Y saben lo que el Señor me dijo? Yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. El Señor es tu herencia, hermanos. En Él tú lo tienes todo. No te falta nada. Solo confía. Por eso no tuve ningún problema de renunciar. He pasado por necesidades y presiones fuertes de necesidad y no he abandonado el ministerio por irme a trabajar secularmente. Podía hacerlo, pero no lo hice. Porque siempre recordé que Él es mi herencia y que estoy dispuesto a morir o a perder, mi vida por causa de Él. Amén. Y así será hasta que el Señor me lleve. Así será hasta que el Señor me lleve. Y mis hijas lo saben y mi esposa lo sabe, que así va a ser. Hasta que el Señor me lleve. Perder tu vida por causa de Él. Termino, hermanos. El costo por priorizar. Solo lo voy a mencionar. Y el próximo domingo hablamos un poquito de esto y conectamos con el siguiente tema. Pero el discípulo debe aceptar que Jesús va a ser la causa de conflicto. Él va a ser la causa de conflicto en tus relaciones. Él va a ser la causa de conflicto y tienes que aceptarlo así. No pienses que por ser discípulo y tenerlo a Él, todos van a tener paz contigo. No va a ser así. Jesús les dice, no va a ser así. Ni siquiera lo piensen ni lo imaginen, porque no va a ser así. Yo voy a ser causa de división, yo voy a ser causa de conflicto, yo voy a ser causa de desacuerdo, yo voy a ser causa de guerra. Y aún los enemigos, aún los de su casa, aún tus familiares, van a pelear contigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es verdad, Señor, y gracias, Señor, porque tú eres el que has predicado y es el que has enseñado, y así lo reconozco hoy delante de tu iglesia y de mis hermanos. Que así sea siempre, Señor, que nunca dependa de mí mismo, ni ninguno de nosotros dependa de nosotros mismos, sino que siempre dependamos de ti. Solo te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a mis hermanos con esta palabra, los inspires con esta palabra y tu espíritu les haga dar fruto con esta palabra, que ellos, Señor, se levanten más como seguidores tuyos, como servidores tuyos, que testifiquen de ti, Señor, y que estén dispuestos en todo momento y en todo tiempo a donde la planta de sus pies pise y a donde sus vidas estén, siempre prioricen en Jesús, siempre prioricemos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.